En el marco de la Semana Santa, hoy vamos a conversar y desde la cripta de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿por qué va camino a ser santo? De eso hablamos hoy en República. Pero sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. En esta Semana Santa es un verdadero placer tener, como siempre, aquí en República, a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Monseñor, bienvenido a República. Carlos, estás en nuestra cancha tú ahora, estás en la cripta de Catedral. Qué lindo tenerte aquí y la gente puede llevar estas imágenes de un lugar tan especial, tan emblemático, que se concentra dolor y esperanza. Aquí hubo tanta gente que vino a refugiarse. Tanta gente que nos quiere buscar esperanza, así que estoy contento de que sea aquí donde estamos conversando en este día. Ok, Monseñor, comencemos precisamente hablando del proceso de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tengo entendido que usted hace poco estuvo en Ciudad del Vaticano conversando con su Santidad Francisco. Fue el día 20 de marzo, día lunes, más de 2 horas hablando con él así de tú a tú. Un clima de gran confianza, de gran cordialidad, de gran calor humano. Gran amor a Romero y a Rutilio, a esta iglesia, a este pueblo. Fue una experiencia realmente inolvidable. Y por supuesto la pregunta clave era qué va a pasar con Romero, cuándo, cómo, usted va o hay que venir al Vaticano. Todo eso salió en la conversación y ahí iremos dando detalles a lo largo de este primer momento de diálogo contigo. Así que estamos listos pues para responder a lo que tú quieras preguntar. Ok. Tengo entendido que en esta visita hubo tiempo para conversar de la situación de El Salvador, pero también de Romero. Quisiera que empezáramos por lo primero. ¿Qué es lo que conversaron, si se puede conocer en su mayoría de detalles con su santidad en torno a lo que pasa en nuestro país? Es una costumbre que el presidente de la conferencia hace un saludo al Papa, lo lleva escrito, se publicó este saludo en el país, por eso se puede decir porque está publicado. El arzobispo comenzó hablando del Romero, pidiéndole al Papa que pronto lo canonizara y que viniera él aquí a El Salvador. Fue lo primero. Habló después cómo está el país, a nivel espiritual y a nivel también social. Recalcó que es un pueblo con mucha fe, con mucha esperanza. Y luego habló de que es un pueblo que sufre mucho y que estamos en un problema pavoroso de violencia. Y estamos buscando cómo salir de este infierno. Y al final de su discurso ella volvió de nuevo a reiterar, lo esperamos en El Salvador. De modo que así fue el esquema que usó Monseñor. Luego lo fuimos como comentando pues, en la plática. Y de entrada nos dijo, bueno, Romero, aquí está su causa, están viendo el milagro que ustedes han mandado. Pasará por 3 comisiones, una de médicos, otra de teólogos y otra de cardenales. Después llegará a mis manos. Aquí va todo bien, nos dijo el Papa, pero hay un ritmo. Por tanto, no salimos para agosto. Entonces ya de entrada dijo, para agosto imposible poder tener la canonización. Y era importante porque era la primera pregunta, ¿cuándo? De modo que eso, el segundo punto importantísimo es que nos dijo, bueno, y el país tiene que prepararse para esa gracia. No solo esperar una noticia, sino que prepararse espiritualmente porque es una gracia que hay que acogerla con un corazón convertido. Y eso dio lugar a una larga plática sobre cómo prepararnos para ese momento espiritualmente. De modo que para mí fue un punto clave porque siento que en el país hay mucha impaciencia, como si fuera una cosa gratis. No, esto es una gracia que hay que, en cierto modo, merecer. Y eso supone un proceso interno y también como comunidad que hay que hacer. Y de eso que vinimos muy claros de Roma, cómo tenemos que impulsar ese proceso. Monseñor, para los que no están, digamos, familiarizados con la manera en la que la Iglesia Católica estudia los casos de todas las personas que son propuestas para ser beatos primero y luego santos, quisiera que nos hiciera una pequeña recapitulación de lo que fue el caso de Romero desde que inició la causa hasta el momento actual. Una cronología rápida. En el 80 muere Monseñor. En el 90 anuncia su sucesor que se inicia el proceso. En el 94 arranca a nivel ya diocesano. Luego se manda a Roma en el 95. Roma dice que está bien hecho el proceso, que ahora queda en manos de él todo lo que sigue, en manos de Roma. Después viene ya una larga pausa.
El promotor trabaja intensamente, estamos en contacto. Y finalmente en febrero de 2015 se nos dice, ya el Papa aprobó la beatificación por martirio y será el 23 de mayo su beatificación. Nos agarró de sorpresa, en febrero a mayo casi no hay tiempo y nos tocó correr para salir a tiempo para ese momento que fue realmente inolvidable. Luego viene la segunda etapa, ya supone un milagro para ser canonizado. Mandamos 3 casos, no fueron aceptados porque hay nuevas normas en el Vaticano. Hay un temor a curaciones de cáncer, por ejemplo, porque de repente el enfermo vuelve a recaer. Prefieren un tipo de milagro que sea totalmente indiscutible. Y hay también normas más estrictas para los médicos que examinan el caso. Mandamos un cuarto caso, y les ha gustado cómo se preparó toda la información, que fue completísima. Hoy toca ver cómo los distintos grupos van a opinar sobre el caso que se ha mandado. Y eso, en esa espera estamos, y tomará tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Ahora, Monseñor, ¿nos puede hablar de ese caso? ¿Por qué es incuestionable, a juicio de la Iglesia Católica Salvadoreña, de que es un milagro? Sí, los médicos que están en este caso son muchos, entre ellos cogen cada equipo para cada caso que está en proceso de canonización. Son médicos, algunos son ateos. Tienen que actuar con puro criterio científico, no por criterio de fe. Esto no se explica científicamente, es lo que tiene que concluir. Y si hay mayoría que opinan así, ya se pasa a la siguiente etapa. Entonces, ese es el primer filtro, digamos. Y el caso que se presentó, ya se dijo en el Vaticano algo, por eso yo puedo decirlo, porque ya se dijo que era un caso ligado a un embarazo de altísimo riesgo que iba a tener con la muerte de la madre. Y la madre está ahí, muy feliz y muy sana. Y ahí está la parte donde el médico dice, ¿esto cómo se explica? Ahí tienden la parte de análisis clínicos, placas, radiografías, todas esas cosas, informes, reportes, testimonios del médico ya en declaración jurada. Y eso es una cosa voluminosa, es lo que se mandó. Y se trata de un caso de alguien que es de aquí, del área metropolitana, que está muy bien, cuando todo el mundo decía, esta mujer no va a sobrevivir. ¿Cuánto tiempo tomó reunir todas las pruebas del caso? Varios meses, diríamos, varios meses. Y después se cerró el caso en forma solemne con todo el tribunal que se creó para ese caso, para la fase de instrucción, como se llama. Estaba presente el nuncio, el arzobispo, otro obispo y yo. Y ahí se cerraron las cajas y se mandaron vía anunciatura, por tanto, por vía diplomática al Vaticano. Allá están ya en manos de las distintas comisiones para ver qué opinan de lo que se les ha sometido a su juicio. Estamos esperando con mucha esperanza. Ahora, Monseñor, antes de que vayamos a la pausa, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Esta mujer embarazada era fiel devota de Monseñor Romero? ¿Ella le pidió específicamente a él que le ayudara, que la salvara? Tiene que haber una invocación a Monseñor Romero, ¿verdad? O del enfermo o de la familia. En los casos anteriores hubo casos donde eran personas que eran contrarias a Monseñor Romero. Y eso era interesante, nos gustaba mucho porque que yo cure a un enemigo tiene mucho mérito, ¿verdad? Entonces hay un caso o 2 de ese tipo en la primera lista que se mandó. En este caso puede ser que invoque a Romero, la persona enferma o el entorno, ¿verdad? Pero que sepa que se invocó su intercesión. Esa es la condición que la Iglesia pone. Ok. Con esa idea, Monseñor, vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar acerca de cuál es el proceso actual que debe seguir, qué es lo que deben estudiar estas comisiones en el Vaticano. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Monseñor Rosa Chávez, hablemos ahora entonces del estatus actual del estudio del caso de Monseñor Romero. Usted habló de 3 comisiones. ¿Nos puede decir cuáles son estas 3 y qué exactamente examina cada una de ellas antes que esto llegue a las manos del Santo Padre? La primera comisión es de médicos.
Hay un elenco de médicos muy amplio. Hay muchos casos que están estudiando y se eligen 5 o 6 médicos y se les dice estudien este caso. Es la primera, dan un reporte formal de sus conclusiones. Segundo es de teólogos. Igual, mismo proceso. Y por último, cardenales, un grupo de cardenales. Y si los 3 coinciden en que el caso no se explica humanamente, pasa a manos del Papa. Y el Papa proclama un consistorio, se llama, con cardenales, proclama ya que tal caso ha sido ya aceptado como milagro, por tanto digno de ser canonizado. Ese es el proceso. Y el Papa nos dijo, yo estoy esperando, ¿verdad? Y pues está tan optimista, porque en todo el Vaticano visitamos distintos dicasterios, en todos. Romero era acogido con tanto cariño. Yo dije, Romero conquistó Roma, dije yo después de la experiencia, porque antes fui testigo de lo contrario. Había resistencias por todos lados. Eso cambió en el año 2000. Y después ya se volvió normal que todo el mundo viera en él un santo, mártir totalmente excepcional. Yo digo que es el mártir más amado y conocido del mundo en el siglo XX, Romero. Esto dicho aquí junto a su tumba, pues a uno le estremece de alegría y de emoción. Ahora, Monseñor, cuando habló de las comisiones, la comisión que está integrada por médicos, estos son médicos que el Vaticano tiene en su staff, es parte del equipo de médicos del Vaticano. ¿Son sacerdotes o no son sacerdotes, o son ciudadanos comunes y corrientes? ¿Están siempre con el Vaticano o los mandan a llamar de diferentes partes del mundo? ¿Cómo opera esa comisión? Hay una lista que se elabora con criterios muy estrictos para ser parte de ese mundo que requiere muchas condiciones, porque trata de una cosa muy seria, muy objetiva. Son todos profesionales, no son sacerdotes, son profesionales de la medicina. Y repito, no importa si son o no son católicos, ese no es criterio, sino que su capacidad científica, su calidad profesional es lo que se tiene como... Y eso es tan importante, igual pasa en Lourdes. Cuando hay un milagro que ver en Lourdes, es el mismo proceso. De modo que eso da garantía de objetividad. Ok. En el caso de los teólogos, ¿estos teólogos son también miembros de la Iglesia Católica o pueden ser de otras iglesias que no sean de denominación cristiana? ¿O son teólogos aceptados por la Iglesia Católica, pero tal vez no sé si se conocen así dentro del Vaticano, conservadores o moderados o progresistas? ¿Nos puede explicar? Son teólogos profesionales de distintas escuelas teológicas, pero todos con una gran calificación profesional y también de objetividad, porque ellos también van a analizar con criterios teológicos el caso que se les presente a su estudio. De modo que se busca siempre una garantía de seriedad, ahí no valen las manipulaciones. Ahora, ¿cuáles son los criterios teológicos que de repente están establecidos para concluir si una persona es digna de ser santa? No estoy seguro, porque es más fácil verlo cuando se trata de declarar si alguien es mártir o no. Ahí sí hay criterios que uno puede ya entender. Aquí realmente, como es un caso nuevo, yo sería irresponsable si digo, no sé exactamente. Lo que sé es que ya pasó el examen de los teólogos para el martirio. Aquí se discute mucho si era mártir o no era mártir. Y al concluir, murió por odio a la fe. Eso se me echó al país. Tú recuerdas que muchas gentes se rebelaron contra esa frase que el Papa pronunció. Y esa es la frase más fuerte, martirio por odio a la fe. Por tanto, quienes lo mataron, pues no sabían realmente lo que hacían. Ahora, Monseñor, cuando se habla de la tercera comisión, cuando ya pasa a ser estudiado por cardenales, ¿esto es por el colegio de cardenales completo? ¿Se reúnen en Roma o se les mandan expedientes a sus respectivos países? ¿O es una comisión de cardenales la que estudia en sus respectivos países o en el Vaticano el caso? Para entendernos, aquí tenemos en el gobierno distintos ministerios, ¿verdad? Agricultura, Hacienda, Economía, Educación, Salud. Igual ahí hay un grupo de cardenales para cada dicasterio. Es el equipo de cardenales de cada dicasterio, escogidos también con mucho cuidado. Y aquí se trata de los que trabajan con la Congregación de las Causas de los Santos. Son los que son convocados para que estudien el caso. Son convocados para eso. De modo que no es un grupo enorme.
sino que es un grupo de los que están asignados a ese dicasterio y eso es su trabajo, estudiar y dar su opinión. Ya es el nivel tercero ya del proceso, después ya solo queda la última instancia que es el Santo Padre. Ahora, ya el Papa Francisco solamente hace la proclama o tiene que él hacer un estudio y alguna reflexión y luego decidir si lo hace santo o no. Él tiene la última palabra. Él puede decir, no me convence esto, esperemos, archivemos, investigamos más. Tiene toda la potestad de hacer cualquier decisión. Normalmente él sanciona lo que han hecho las comisiones anteriores, pero no tiene que ser necesariamente así. Igual fija la fecha en que va a ser la persona canonizada. Ahora, Monseñor, vemos que esto entonces va avanzando, digamos, de acuerdo a los deseos de muchos católicos aquí en El Salvador, pero hubo un momento dado en la historia de este proceso en el que parecía que estaba detenido. ¿Estaba realmente detenido o simplemente no nos enterábamos que habían avances porque los avances obviamente quizás se daban en el seno de una biblioteca o de una oficina de algún cardenal o un teólogo que era parte del proceso, pero que simplemente no se daba a conocer? Que hay un dato interesante que quiero compartir con la gente que me está viéndonos. Fíjate que un proceso puede engavetarse para sueños de los justos, otro por un tiempo más corto. El caso Romero fue detenido y después fue retomado. Y aquí está la anécdota que quiero contar. Cuando llegó Cardenal Ratzinger como papa, se le contó, Santo Padre, el caso está engavetado. Le dijo, pues, reactivémoslo, solo que a los pocos días renunció. Entonces esa orden no fue ejecutada. Entonces él se encontró bloqueado cuando llegó el Papa Francisco y él lo desbloqueó en la fiesta de Pascua. Él llegó poco antes de Semana Santa y desbloqueó el caso poco después. Y entonces, pero no fue que se bloqueó porque no estaban, algunos dicen más bien fue porque el Papa Benedicto lo que ordenó no se ejecutó porque a los pocos días renunció. Ese dato es interesante. Y luego un dato más interesante es del año 2000, cuando se celebró la memoria de los mártires. Yo tengo aquí un documento de valor totalmente excepcional. Resulta que eso se hizo el 7 de mayo del 2000, el jubileo de los mártires. Entonces se anuncia en la sala de prensa el día miércoles que habría el domingo la ceremonia. Era miércoles, y entonces no se anunció que Romero estaba en la lista de los mártires que se iban a proclamar en la ceremonia de ese domingo, que era 7. Y hubo un revuelo en Roma ante esa noticia. Y el día viernes el Papa convocó a un grupo de cardenales a cenar con él. Y aquí está lo que pasó. El Papa Juan Pablo pidió el folleto que se iba a usar el domingo siguiente, era viernes por la noche, solo quedaba el día sábado. Y aquí tengo yo lo que quiero compartir. Había una oración dedicada a los mártires de América Latina y el Papa cambió la oración, sacó su pluma y escribió. Fíjate qué pasó. La oración era genérica, decía que iba mártires, obispos, sacerdotes, religiosos, hacía. Y decía, entonces el Papa añadió una frase cuando dice: Monseñor, déjeme detenerlo, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos nos cuenta exactamente qué fue lo que dijo Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, debo decir hoy, en esa cena con los cardenales. Perfecto, bueno, con ese ya nos vamos a quedar, vamos a irnos a la pausa, pero antes de irnos déjeme contarle que el Banco Promérica cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto, el teléfono es 2513-5000, 2513-5000, o también los puede seguir en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Monseñor Rosa Chávez, nos contaba usted que San Juan Pablo II se encontraba con miembros del Colegio de Cardenales cenando cuando empezó a hacer una oración por los mártires de Latinoamérica.
Sí, te estaba contando que había ya un folleto editado para el domingo siguiente, era viernes por la noche, y el Papa pidió el folleto, que es un folleto primoroso, es una cosa de lujo, y fue a la oración dedicada a los mártires de América Latina. Y él escribió una frase que no estaba en el texto. El texto decía: acuérdate, Padre, de todos los pobres y marginados, de todos los que han dado testimonio de la verdad y de la caridad evangélica en América Latina, hasta dar su vida. Pastores abnegados. Y aquí está lo que añadió el Papa. Como el inolvidable arzobispo Óscar Romero, asesinado en el altar durante la celebración del sacrificio eucarístico. Esto lo puso el Papa. Era día viernes por la noche. ¿Qué pasó? Que el día siguiente trabajó la imprenta a un nuevo folleto. Y se leyó esta oración en la ceremonia. Fue la única oración de todas con un nombre propio. Fíjate lo que dijo, repito la frase. Como el arzobispo, inolvidable arzobispo Óscar Romero, asesinado en el altar durante la celebración del sacrificio eucarístico. Es la oración día del mártir Óscar Romero. Eso fue el año 2000. Año 2001, si me permites añadir este dato, estábamos con el Papa en noviembre en visita a Límina. En visita a Límina, y llegó el turno de entrar con él, el arzobispo estaba en la calle y yo. Él estaba muy enfermo ya, el Papa. No reaccionaba, estaba así como adormilado. De repente levantó la cabeza y preguntó: ¿y Monseñor Romero? Le dice el arzobispo que estaba fomentando el culto a él, la devoción a él. Y el Papa se puso de pie, tomó su bastón y dijo 3 palabras en italiano. Es un martirio, y se fue. O es un martirio, como que dice ya, dejen de discutir, esto está claro. Fue el año siguiente al jubileo de los mártires. Entonces, desde ahí, Roma cambió totalmente su actitud de San Monseñor Romero, y esta visita fue la apoteosis de ese cariño y admiración por Monseñor Romero, como mártir emblemático de la Iglesia del siglo XX, el mártir que desborda todas las fronteras, incluso de creyentes o no creyentes, un mártir universal. Ahora, Monseñor Rosa, ya usted introdujo el tema entonces del martirio. ¿Por qué es considerado Monseñor Óscar Arnulfo Romero un mártir? Fíjate que Romero da una garantía que casi nadie ha dado. Él era un hombre de la palabra, era un hombre del micrófono, era también un hombre de la pluma. Y cuando él muere, encontramos 30 cassettes de 1 hora, donde él grababa su diario. No se sabía que eso. Y uno va viendo ahí en esos textos el corazón del pastor. Y también cuando era estudiante en Roma, llevaba un diario de seminarista. Y allí va hablando también de cómo ve Roma, cómo ve su vida, y cómo ve su propia ordenación de sacerdote. Y ahí habla él que está dispuesto al martirio. Total que deja huellas muy claras de lo que es ese corazón de mártir dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Todo eso está. Y por otra parte, el día que muere tenemos las fotos, tenemos la misa última tanto que tengo aquí el texto de lo que él dijo en esta última homilía, ¿verdad? Del grano de trigo. Dijo él que como el grano de trigo cae en tierra, si cae en tierra da fruto. Dice, si no muriera, se quedaría solo. Si el fruto es porque muere, se deja deshacer en la tierra y así da mucho fruto. Él fue ese grano de trigo, como Jesús. O sea que es una historia totalmente sorprendente de Romero como mártir, totalmente clara, nítida. Y el Papa ve como un icono en Romero de lo que debería ser un pastor hoy, de una iglesia hoy en América Latina. De modo que él está feliz de poderlo llevar a los altares cuanto antes. Ahora, entiendo que dentro del estudio que se hace en el Vaticano, hay criterios que son muy rigurosos que debe cumplir un sacerdote para calificar como mártir. Quisiera que me hablara un poco de ellos. Sí. Primero, una vida ejemplar. Segundo, una doctrina ortodoxa. Tercero, un testimonio especial hasta dar la sangre. Y vienen ya las motivaciones. Recordemos que a él se le acusó de ser político, agitador, revolucionario, subversivo, como se hizo con Jesús. Y yo quiero detener en este punto. Hay unas similitudes sorprendentes entre Jesús y Monseñor Romero.
Jesús tiene ministerio de 3 años, Romero también, 3 años como arzobispo. Jesús es calumniado, perseguido, incomprendido, y Romero igual. Jesús muere con el corazón abierto por una lanza. Jesús muere, Monseñor muere de un disparo en el corazón. Es sorprendente la semejanza entre estos dos, el maestro y el discípulo. Y entonces al ver nuestros escritos, ve lo mismo, una claridad de doctrina, una fidelidad al magisterio de la Iglesia, y todo eso, pues, al verlo en forma conjunta, sorprende. Y claro, ¿quién nomás te decía? Aquí estamos ante un mártir totalmente fuera de serie. Eso es Romero, un mártir fuera de serie. Ahora, el primer criterio, Monseñor, tener una vida ejemplar, ¿qué califica bajo los rigurosos criterios del Vaticano a la hora de estudiar un caso como este, tener una vida ejemplar? Fíjate que el libro que se publicó con el documento final antes de ser declarado mártir, que tiene como 1000 páginas, recoge los testimonios de los que fueron interrogados para hablar de él en bien o en mal, porque se buscan testigos de las dos clases, testigos que estén de acuerdo y testigos que no estén de acuerdo. Y todo eso está publicado, ahí está lo que cada uno dijo, ahí está mi testimonio, por ejemplo. Entonces se escruta a la vida del candidato en forma muy exhaustiva. Después se hacen investigaciones complementarias. Por ejemplo, en el caso de él, esto es otra anécdota de Cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto, le dijeron que había homilías que no le habíamos mandado porque no eran ortodoxas, y pidió al nuncio que investigara si era cierto. Más todavía, pidió que las homilías que mandamos escritas se compararan con los audios. Mandamos los audios. Entonces se sorprendió él cuando vio que había una doctrina tan cristalina, la de Romero, a pesar de que iluminaba las realidades del momento de forma muy clara. Él decía, el sol ilumina lo que está enfrente del sol. Puede ser basura, puede ser una cosa maravillosa, flores. No es culpa del sol que haya basura o estiércol, es la realidad, y la palabra ilumina la realidad. A mí me toca iluminar realidades que son tan horribles, pero ahí están. Eso fue de las cosas que más costó que Roma comprendiera y aceptara. Ser tan concreto en la denuncia, Monseñor Romero, con nombre y apellido, con circunstancias. Es como un noticiero, porque en ese tiempo no se informaba de lo que pasaba en el país. Tú te habrás sabido, porque tú estabas todavía tan joven, que en ese tiempo no había información objetiva, ni fuentes alternativas para informarse. Todo había la versión, digamos, la historia oficial. Y Romero tenía que decir, eso no fue así, esto pasó así. De modo que eso fue de las cosas que más le costó superar en el proceso, y de las más valiosas para nosotros, porque fue voz de los que no tienen voz. Y eso es lo que ahora, pensé con tanta nitidez, él fue voz de los que no tienen voz. Y por eso es un mártir que no podemos nosotros olvidar, ni podemos tampoco nosotros dejar a un lado. Es un mártir que caminó con este pueblo. Y lo dijo el Papa Francisco cuando fue beatificado, dijo, él escogió quedarse con la gente, acompañarla y defenderla, incluso a costa de su vida. Esa frase del Papa es de oro, porque es aceptar oficialmente eso que tantas veces se criticó, Romero con el pueblo, Romero hablando de las cosas que le pasan a la gente, Romero que se arriesga, temerario, pues eso es lo que hizo Jesús. Ok, con esa idea, Monseñor, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de conceptos duales. El Jesús histórico, el Cristo de la fe, la iglesia transversal, la iglesia trascendental, las virtudes heroicas y las virtudes proféticas. De eso hablamos cuando volvemos. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo
matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Monseñor Rosa Chávez, por afirmaciones como esa, en una homilía, la última de hecho de Monseñor Romero, por la que muchos en este país lo entienden como un agitador. Sin embargo, hoy la Iglesia Católica lo mira ya casi como un santo. Y quizás para comprender esa dualidad de percepciones, me gustaría ir hasta las primeras dualidades que los teólogos a través de los siglos han hecho sobre la figura de Jesús y la Iglesia. Quizá hablemos primero sobre qué es el Jesús histórico y qué es el Cristo de la fe. Es una distinción que se hizo famosa gracias a un teólogo alemán y generó una gran discusión. Después se serenaron las aguas y se pudo ver claro. Hay dos enfoques de Jesucristo. Uno es desde la fe en Jesucristo, los dogmas. Otro es desde su caminar con el pueblo, ¿verdad? Para decir una frase sencilla. Entonces, tú puedes creer en Cristo y no comprometerte. Y discutir si es o no una herejía, tal cosa que tú dices. Otro es ver cómo Jesús se encarna en la historia. Y eso es lo que hoy el Papa subraya todos los días. Cristo se encarna, tanto que cuando él hizo su primera homilía como Papa, fue un domingo después de ser elegido en una iglesita junto a la plaza de San Pedro. Y tocaba el Evangelio de la mujer adúltera. Y el Papa hizo una homilía que se hizo famosísima, la hizo sin papeles. Y fue cuando dijo, Dios nunca se cansa de perdonar. Y después salió a la puerta como cualquier párroco a saludar a la gente. Ese enfoque el Papa lo ha mantenido, ese Dios que se mete en el barro, que está con el pecador, que le da la mano, que no condena a nadie, que siempre salva. Ese es el que es el Cristo histórico. Solo que este Cristo es Dios. Ya une que no son dos Cristos. Es el mismo Cristo visto en una forma integral. Pero esa polémica fue durísima, duró mucho tiempo y fue muy envenenada, pero fue importante para recuperar la encarnación. Yo cuando veo Semana Santa y veo a la gente en los Via Crucis, en las procesiones, digo, somos un pueblo acostumbrado al sufrimiento de Cristo. Nos cuesta verlo resucitado. Es el pueblo que termina por resignarse a la injusticia. Dios lo quiere resucitado. Y eso fue lo que Monseñor Romero siempre dijo. Ese pueblo tiene que liberarse. Tanto que quiero contarte que en esta última homilía, que aquí la tengo completa, hubo un párrafo que es el final después de lo que tú acabas de citar. Él terminó la homilía diciendo, la Iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Eso fue lo último que dijo. Admirable porque complementa lo que tú acabas de mencionar de sus últimas palabras. Por otra parte, ¿cómo fue que él redactó ese párrafo? Ahí hay una historia que no sé si ya está totalmente clara. Yo voy a decir unos elementos que yo conozco. Él se reunía los sábados con un grupo de gente para preparar la homilía, sobre todo la parte de los hechos de la semana. Había unos que no fallaban, que eran Monseñor Urioste, Roberto Cuellar, otros iban cambiando. Se dice que en ese sábado estaba Yacuría y que él preguntó, ¿puedo llamar yo al ejército a que no obedezca? Esa fue la pregunta que según le dijo, no puede, usted debe hacerlo, es cuestión ética. Así se cuenta, no tengo el dato, pero es interesante que era un tema delicadísimo. Igual cuando se le pidió que aceptara que había aquí condiciones para una insurrección. Fue otro tema también delicadísimo y nunca dio ese paso. De hecho, es que este párrafo está tan bien estructurado, tan perfecto como párrafo, no fue una cosa improvisada.
fue algo meditado, palabra por palabra. Hay una graduación en los 3 verbos, ¿no? Fíjate tú, aquí tengo yo los verbos que él usó. Dice, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios. Va increciendo hasta hablar pues como en nombre de Dios, la ley de Dios. De modo que, pero ese párrafo es tan famoso y ya traté de contextualizarlo pues en lo que acabo de ahora, Monseñor, es entonces, se da la realidad de que en el Monseñor Romero histórico, como el Jesús histórico, la afirmación sobre el deber ser, sobre lo ético, sobre lo que se entiende como la relación con Dios, en un momento dado, en el tiempo de Jesús quizá más complicado porque era una teocracia y que todo lo que se exprese al ser una teocracia es implícitamente político. Aquí teníamos una república, por lo menos formalmente, y lo que se afirma en términos religiosos ineludiblemente termina intersectándose con lo político, pero no de una manera en sintonía, sino más bien en contraposición. Precisamente la Iglesia enseña que la fe hay que vivirla en la vida cotidiana y que yo no puedo decir, yo creo el domingo y después no pasa nada. Decía Romero, hay gente de misa dominical y de semanas injustas, de las frases más famosas de Monseñor, y él pedía la coherencia. De hecho, Romero fue un hombre coherente. Y le costó muchísimo porque muchas cosas iban contra su psicología, su sensibilidad, su visión. Él fue coherente y eso le costó la vida. Jesús igual fue coherente hasta la cruz. De modo que, y es lo que necesitamos hoy, gente coherente, gente de una sola pieza. Y por eso quiero citarte una frase que complementa que tú acabas de mencionar, cuando él comenta lo que es el profeta. El profeta no se inventa solo. El profeta tampoco se manda solo. Es la voz de Dios para el pueblo. Por tanto, está sometido a lo que Dios quiere que diga y que haga. Y él entonces, comentando lo de Juan Bautista, dice, Juan era la voz, pero Cristo era la palabra. Y luego dice, la palabra queda. Y ese es el consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que la hayan querido acoger. Y quiero leerte un parrafito que está aquí, de una de sus homilías, donde él habla de lo que es el profeta y el que es el amigo que visita tu casa como en forma coloquial. Dijo él en esta homilía, qué distinto es predicar aquí, en este momento, que hablar como amigo con cualquiera de ustedes. En este instante yo sé que estoy siendo instrumento del Espíritu de Dios en su iglesia para orientar al pueblo. Y puedo decir como Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, a evangelizar a los pobres me ha enviado. El mismo Espíritu que animó a Cristo y le dio fuerza en aquel cuerpo nacido de la Virgen para que fuera víctima de salvación del mundo. Es el mismo Espíritu que a mi garganta, a mi lengua, a mis débiles miembros le da también fuerza e inspiración. Es una frase fuertísima. Se está comparando con Jesucristo, dócil al Espíritu Santo, para anunciar por la liberación. Yo creo que este párrafo lo retrata él, que estaba consciente de que estaba poseído por Dios en ciertos momentos, en forma totalmente radical, y que eso iba a implicarle la vida, iba a costarle la vida, como le costó a Jesús. Yo creo que por todo eso, Romero es una inspiración para cualquiera que anda buscando personas coherentes, que se comprometen con una causa, la del ser humano, que tiene una dignidad que es totalmente inalienable, pero es lo que falta en el país, que esa gente exista y actúe como actuó Jesús, como actuó Monseñor, como actuaron los profetas y los santos. Ok, como decía, vamos a la pausa, Monseñor. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de esa iglesia trascendental, como la entienden algunos, o la iglesia transversal, las virtudes heroicas versus las virtudes proféticas. Ya volvemos.
Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Bueno, Monseñor, eso es algo también de lo que decía Monseñor Óscar Arnulfo Romero en sus homilías acerca de los que tienen mucho, que tal vez son muy poquitos, y los que no tienen nada, que son muchos. Y quizás aquí entra las diferentes percepciones sobre Monseñor, es decir, algunos dicen, los que han leído la Biblia dicen, cuando le preguntan a Jesús, ¿y de dónde es tu reino? Mi reino no es de este mundo. Entonces algunos podrían decir, ¿por qué Monseñor estaba abogando porque de alguna manera se repartieran o se distribuyeran de una manera más justa las riquezas, cuando él lo que debería estarle tal vez diciendo a sus feligreses es, miren, esas son las circunstancias del mundo, confórmense, recen, sean buenos, y eso los va a llevar al cielo? Es decir, la iglesia trascendental y no aquella iglesia transversal que te dice, no, o sea, tienen que repartir, quieren ser buenos cristianos, no solamente ir a la iglesia, sino también tienen que repartir y ser coherentes. Voy a poner un poquito de humor en esta pregunta porque estamos ante el mausoleo de Monseñor Romero, que tiene unas figuras estilizadas, que son 4 figuras humanas, y una señora le decía a su hija, mira, esas son las monjitas que ayudaron a Monseñor Romero cuando lo mataron, y son los 4 evangelistas que están ahí. Representan la palabra de Dios, y están como una especie de lienzo llevando a Monseñor hacia lo alto, revestido de sacerdote, de obispo. El artista explicó aquí qué significaba eso. La palabra él la encarnó y por eso merece ser glorificado. Lleva en su pecho una esfera roja, simboliza el martirio. Igual a su izquierda una palma, la palma del martirio. Abajo unas rosas y una rama de café. La rosa, su devoción a la Virgen. El café, pues el país donde estaba. Y lleva en su mano derecha el báculo de pastor. Esto es lo que el artista quiso expresar, pero me quiero detener en las figuras que están ahí estilizadas. Son los 4 evangelistas. Fue el hombre de la palabra que la hizo suya. El Papa es lo que nos ha dicho que tenemos que hacer en este siglo XXI, que seamos hombres que la palabra la hacemos vida. Y eso da lugar a una iglesia que sale de la sacristía, se enloda los pies, se compromete con la gente y corre los riesgos de la gente. Por eso el Papa, cuando lo beatifica, le pone 3 características. Primero dice, pastor según el corazón de Cristo, pastor. Segundo, evangelizador y padre de los pobres, están los pobres. Tercero, está tu pregunta, testigo heroico del reino de Dios. Reino dice de justicia, fraternidad y paz. El reino es justicia, fraternidad y paz. Así el Papa lo describe. Por tanto, esa idea es la que a tanta gente le cuesta entender. Un reino que se hace presente aquí y que comienza aquí, aunque no termina aquí. Y yo recuerdo un editorialista de un periódico que siempre dice, mi reino no es de este mundo, no se metan en política. No, a lo contrario, aquí comienza el reino, pues no termina aquí. Hay que hacer presente ese Dios que quiere un hombre de pie, liberado, feliz, realizado como persona. Y es lo que falta en El Salvador. Es una gente aplastada por la miseria, la injusticia, la marginación, la falta de oportunidades. Y una caricatura esta semana hablando de gente que busca empleo, en una cola interminable, y solo iba a haber un empleo. Va a decir cómo sufre la gente ante la falta de oportunidades. No se realizan como personas. Si el Papa Juan Pablo II, que fue obrero, dijo, ¿por qué es importante el trabajo? Porque uno se realiza en el trabajo como persona. Esa idea del Papa Juan Pablo es maravillosa. Somos gente que somos imagen de Dios, necesitamos crear. El hombre es creador, es artista en cualquier cosa que hace y por eso es artesano. Entonces, esa es la imagen de hombre que hay que rescatar para que de veras haya vida plena en el pueblo salvadoreño. Ahora, de esta dualidad que estamos tratando, o mejor dicho, que usted está tratando de explicar, Monseñor, se encuentra esta idea de lo que significa ser santo. Alguien me puso una vez el ejemplo de San Francisco de Asís versus Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Me decía que las virtudes heroicas eran, o me implicaba más bien, o me insinuaba que eran las ideales. Era como un hombre que se recluye y ora
y a través de la oración está en contacto con Dios y es una persona sumamente piadosa y con unas grandes virtudes que son innegables de que son de un hombre santo. Pero luego está la figura de Monseñor Romero, que algunos dicen tiene virtudes proféticas, que es el hombre que asienta las enseñanzas de la Iglesia en la realidad y eso le hace entrar en contradicción en un momento dado con quienes detentan el poder. Fíjate que el lenguaje de la Iglesia es virtudes heroicas. Un santo no puede ser si no tiene virtudes heroicas. Ha vivido en forma heroica el Evangelio. Luego, entre ellos hay dos clases, los confesores y los mártires. Yo confieso mi fe con mi vida ejemplar. Yo también con mi sangre derramada, ese es el mártir, que es la forma máxima de profesión de la fe. Y entonces muchos santos pues no tuvieron la gracia del martirio. Madre Teresa de Calcuta no éramos su sangre, pero tuvo virtudes heroicas extraordinarias. Juan Pablo II tampoco la redarmó y es santo. Monseñor es mártir, pero pasó antes por virtudes heroicas, eso no se le perdona a nadie. Solo que el mártir, hay que decir eso, la sangre derramada le perdona todos sus pecados. Entonces hay casos donde se dice, pero si murió derramando su sangre. En este caso, las dos cosas son plenas en Romero. Su vida ejemplar y su martirio. No siempre es así. Tanto que en la carta de la pastoral del arzobispo, donde pasan entre todos los sacerdotes que fueron asesinados, yo le decía, mire, Monseñor, no todos fueron gente tan ejemplar, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Romero es totalmente emblemático. Y por eso es que es un mártir, digamos, que tanto cautiva, tanto fascina, porque esa coherencia la vivió día a día. Yo lo conocí cuando yo era seminarista, él era sacerdote, y la vivió hasta el último momento. Y cuando uno lee en su diario de seminarista que está dispuesto a morir antes que pecar, está el mártir ya en germen. De modo que estamos muy contentos de poder en esta Semana Santa verlo a él ya camino a su centenario de nacimiento y ver al Papa listo para canonizarlo y ver todo un pueblo ansioso por que ese día llegue, solo que hay que prepararse. No basta con esperar una noticia, hay que prepararse de tres maneras. Primero, conociendo su doctrina, muchos no la conocen. Segundo, imitando su ejemplo. Tercero, invocándolo. Y creo que este mensaje yo quiero dejarlo clavado en el corazón de todo el mundo que está viéndonos, porque así sí tendremos un país transformado. Romero en los altares y el país en paz. Ese sería un poco el gran milagro de Romero, sería que logremos la paz gracias a su testimonio y a su intercesión. Bueno, Monseñor, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. No, gracias a ti por la oportunidad y para todos una felices Pascuas de Resurrección. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.